Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos comentando unas noticias hoy bastante interesantes. Vamos a hablar de la fiscalidad un poco, una noticia, porque yo no soy especialista, que lo sepáis, y por eso no suelo hablar mucho, porque yo, pues, o sea, a ver, no puedo afirmar cosas que yo no sé seguro, ¿no? Entonces yo lo que me centro es en los análisis técnicos, que eso sí, pues llevo haciéndolo muchísimo tiempo, pero cosas de temas fiscales siempre es recomendable preguntar a algún asesor. Entonces yo voy a comentar la noticia, os voy a comentar mi punto de vista, pero nada más. Luego cada uno tiene que ver cómo lo hace, ¿no? Y seguramente lo más sensato es comentar a un asesor fiscal. Bien, una vez dicho esto, lo de siempre os comento que tenéis ahí un link de referidos de Binance para hacer operaciones dentro del exchange que os da un 20% de descuento en comisiones, que es la mayor que se puede ofrecer a, a un referido, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis el link para abriros la cuenta, el que quiera. Luego, pues también recordaros un par de cosas de la filosofía del canal. Lo digo más que nada para los nuevos, porque igual hay gente que se va incorporando. Ya sabéis que aquí no recomendamos a la gente que se apalanque. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente. Cada uno el que quiera hacer puenting puede hacer puenting. Yo no haría puenting nunca en mi vida, ¿no? Vale, entonces yo es lo que digo. Luego cada uno, ya os digo, hace lo que le dé la gana, pero aquí no recomendamos apalancarse. Las operaciones que se pueden hacer con altcoins están limitadas a un porcentaje muy bajo de la cartera y hablamos de entrar con el 1% de la cartera que tengas en Bitcoin a cada trade de las altcoins hasta un máximo de 15 o 20 altcoins, 15 o 20% de la cartera, un 1% en cada altcoin. Lo digo porque la gente igual coge los análisis, que son análisis al fin y al cabo, y que son mis análisis, y que no los tenéis que tomar como un hecho cierto, porque es un análisis, y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones en base a sus análisis, no en base a los míos. No tenéis que hacerme caso porque lo diga yo. O sea, yo digo una cosa, pero puede ser exactamente lo contrario tranquilamente. Intento, evidentemente, que no sea así. Intento que sea, cuando yo digo una cosa, que pues sea lo más probable posible, ¿no? Pero no soy ningún adivino tampoco, entonces ya sabéis, el 80% de las veces o el 70% de las veces quizás se acierta, pero el otro 30 o 20% no se acierta. Por eso hay un límite a esas operaciones del 1% de la cartera. El que arriesga más, pues ya sabe lo que está arriesgando y es su decisión. Yo no puedo tomar decisiones por los demás, cada uno tiene que tomar las suyas propias. Entonces lo recuerdo porque hay gente que se olvida de esas cosas y luego aplica las cosas como le da la gana, se apalanca, invierte un 15% en una criptomoneda en vez de invertir el 1%, apuesta solo por dos altcoins toda su cartera, etcétera. Entonces, si haces esas barbaridades, pues es tu decisión, no es mi decisión. Bien, una vez he comentado esto, para dejar las cosas un poco claras, aunque yo creo que la mayoría que lleváis aquí tiempo ya lo sabéis, vamos con las noticias que son muy muy interesantes hoy. Una ya os digo, es referente a Hacienda, pero la vamos a dejar para el final porque primero vamos a hablar de las criptomonedas en general. Bien, nos dice que Bank of America declara que solo cuesta 93 millones mover el precio del Bitcoin en un 1%. Los estrategas de Bank of America han estimado que se necesitan flujos de entrada de solo 93 millones para mover el Bitcoin un 1%. Bitcoin es extremadamente sensible al aumento de la demanda de dólares, dice la nota escrita por Francisco Blanch, estratega de Bank of America, con contribuciones de otros dos de los estrategas. El análisis concluyó que se necesitarían al menos 2.000 millones de entrada, de flujo de entrada, para mover el precio del oro en un solo 1%. Es decir, para mover el Bitcoin solamente con 93 millones lo moverías un 1% y para mover el oro necesitarías 2.000 millones. Mientras que se necesitarían 2.250 millones para mover un 1% los bonos del tesoro a 20 años. Con lo cual, fijaros la diferencia, ¿eh? Con muy poco dinero se puede mover mucho más el Bitcoin que el resto de activos.
Estimamos que una entrada neta de Bitcoin de solo 93 millones daría lugar a una apreciación del precio del 1%. ¿Qué ha creado la enorme presión alcista sobre los precios de Bitcoin en los últimos años y particularmente en 2020? La respuesta es sencilla: las modestas entradas de capital. O sea que si con modestas entradas de capital se puede subir esos porcentajes, imaginaros si empiezan a entrar eh, pequeñas partes de la liquidez que tienen las grandes empresas como Apple, Microsoft, etcétera. Dado que la capitalización de mercado de Bitcoin de casi 1,1 billones equivale aproximadamente al 10% de la del oro, fijaros todavía el potencial que hay, solamente estamos en el 10% de la valoración del oro, se podría multiplicar por 10 el precio de Bitcoin para alcanzar la valoración del oro todavía. La investigación sugiere que Bitcoin es 2 veces más volátil que los flujos de entrada de oro por dólar, a pesar de que el activo existe desde hace casi una docena de años. Bueno, Bitcoin 2 veces más volátil. Bueno, 2 veces tampoco es que sea mucho, ¿no? Los investigadores de Bank of America atribuyen el pequeño coste necesario para mover el precio del Bitcoin a la fuerte acumulación de ballenas que disminuye el número de monedas disponibles para su compra en los exchange. Esto estamos viendo que está habiendo una disminución constante de lo que hay en los exchange. Observando los registros detallados en la blockchain, encontramos que las direcciones más grandes no han vendido en conjunto desde que comenzó la pandemia. La afirmación de Bank of America parece estar ampliamente en línea con los hallazgos de la empresa de análisis de criptomonedas Glassnode, que estimó que el 78% de la oferta de Bitcoin era ilíquida, o sea, está parada, nadie la mueve, no está en el mercado, el 78%, a partir de diciembre de 2020, dejando solo el 20% de la oferta en circulación disponible para el comercio en los exchanges. Solamente el 20% de los Bitcoin están disponibles para comprar y vender. El resto están guardaditos, bien guardaditos en carteras frías. ¿Vale? Solo el 20%. Eso es muy poco. Dado que el número de nuevas entidades activas en la red de Bitcoin está alcanzando niveles sin precedentes, un número cada vez mayor de inversores compite por una reserva cada vez menor de Bitcoin, lo que provoca picos de demanda que hacen subir los precios con facilidad. A principios de este mes, Glassnode estimó que el 95% del Bitcoin comerciado se movió en la cadena en los últimos 3 meses, lo que evidencia aún más que las ballenas están guardando sus monedas para el largo plazo. El 95% de Bitcoin comerciado se movió en los últimos 3 meses. Es decir, todo lo que está en los exchange está girando continuamente y se está moviendo. Lo que está fuera no se mueve. ¿Vale? Nos dice que a pesar de los hallazgos de Bank of America, parecen apoyar el caso. No parecen. Perdón. A pesar de que los hallazgos de Bank of America parecen apoyar el caso alcista de Bitcoin, el informe adoptó un tono muy negativo con respecto a Bitcoin en general, criticando por ser volátil, contaminante y un medio de pago poco práctico. Lo del medio de pago poco práctico es porque no leerían la noticia de ayer que hablábamos aquí de Twitter, ¿no? Que la podéis ver en el vídeo de ayer, porque eso era súper práctico para pagar ya, ¿no? Lo de contaminante también tiene, también es una excusa barata, ¿no? Porque eso de que es contaminante dependerá de con qué energía estés minando, ¿no? Y se está tendiendo a minar con energías renovables, con lo cual es otra tontería que como no saben poner que otra excusa, pues ponen esa, ¿no? Y lo de volátil, pues sí, es volátil. En eso tienen razón. Cuanto más volátil, más atractivo para los especuladores. Por lo tanto, más mercado se crea. Más mercado, porque más gente está interesada en comprar y vender. Tú no quieres un activo que no es volátil si eres un trader. Por lo tanto, más gente va a estar metida interesada en criptomonedas, en Bitcoin. Eso ayuda a que el mercado tenga liquidez. Aunque no sea lo que nosotros hacemos, el trading, porque nosotros hacemos inversión en Bitcoin, el trading genera liquidez también al mercado y eso también es bueno. Así que aunque digan una excusa para no meter en Bitcoin que es volátil, es un punto también a favor para que haya actividad y volumen. Y volátil, pues sí, puede ser volátil en el corto plazo, pero ¿qué volatilidad hay? Volatilidad alcista, porque no hace más que subir en el largo plazo. Si tú lo tienes como reserva de valor, a ti te da igual lo que haga en el corto plazo, te da igual que sea volátil. La volatilidad es ruido.
y el ruido no afecta a una inversión de largo plazo que es alcista. O sea que es una tontería decir que es volátil. De hecho, ya había algún análisis por ahí que comentamos hace meses, hace igual 4 meses o por ahí, que era un porcentaje muy alto de las empresas del Nasdaq, no sé si era un 37 o 38%, no recuerdo porque fue hace ya bastante tiempo, que eran más volátiles que el Bitcoin. Y había otro porcentaje muy alto que eran similar de volátiles que el Bitcoin. Solamente un porcentaje pequeño eran menos volátiles que el Bitcoin, empresas del Nasdaq. Por lo tanto, bueno, decir que es muy volátil para ponerlo como excusa es un poco una excusa barata, ¿no? También. Es verdad que es volátil, pero es una excusa barata porque hay empresas más volátiles que seguro que las tienen ellos en cartera. Estoy convencido. Porque si muchas empresas del Nasdaq son más volátiles que el Bitcoin, estoy convencido que muchas de esas empresas ellos las tienen en cartera. Así que es un poco tontería las excusas que pone, ¿no? O sea, llega a las conclusiones de que posiblemente sea un caso alcista claro, porque te está diciendo que con 93 millones se sube un 1% cuando con 93 millones en el oro no haces nada. Y bueno, y ahora resulta que es volátil, contaminante y poco práctico. Lo de poco práctico ayer vimos que no, que si se utiliza la red de Lightning Network y se hacen los pagos por alguna red social como Twitter o Discord o alguna de estas, pues sale baratísimo. O sea, es bastante práctico. Y lo de contaminante ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Con qué lo están comparando? ¿Contamina más que qué? Más que qué contamina. Y además, ¿con qué están minando? Si la mayoría de los sitios donde estén minando seguramente será energía renovable o energía hidroeléctrica. No creo que estén minando con carbón, ay. Sería absurdo, ¿no? Pero bueno. Bien, esa era la primera noticia. La segunda noticia es esta. Perdón, que te sale aquí la publicidad. La SEC de Estados Unidos pone a discusión la propuesta de ETF de Vanek de Bitcoin. Y parece ser que esta vez ya se empieza a hablar de que esta vez sí que va a ser aprobado, que tiene muchas papeletas de ser aprobado. La Comisión de Bolsa y Valores ha puesto a discusión la propuesta de ETF de Vanek. La institución ahora tiene una ventana de 45 días para aprobar, denegar o incluso extender el proceso de revisión a al menos 240 días. Es decir, en 45 días tiene que tomar una decisión. Si no la toma, puede decir que todavía espera otros 240 días, que es posible que sea lo que hagan. Dejar otros 240 días para irlo alargando lo máximo posible, porque seguramente lo tendrán que empezar a estudiar, seguramente querrán que avance un poco la normativa, etcétera. Pero al final yo creo que esta vez sí que van a terminar por aprobarlo porque ya están aprobándose ETFs en otros sitios del mundo. Leía por ahí una noticia también en otra página de noticias de criptomonedas que en Brasil se había lanzado también el primer ETF de Bitcoin de Latinoamérica. El otro día también se leía que el ETF que se lanzó en Canadá se cotizaba en la bolsa de Chile también, etcétera. O sea, si no sacan ellos ETF se van a quedar atrás, con lo cual prácticamente en esta ocasión es casi seguro de que lo van a aprobar. Tardarán 45 días o tardarán 240, pero seguramente al final terminarán por aprobarlo. Y eso sigue siendo adopción de Bitcoin. La propuesta de Vanek se publicó en el sitio web oficial de la SEC. Varias empresas y firmas de inversión han intentado desde 2017 lanzar un ETF de Bitcoin en Estados Unidos, presentando numerosas propuestas a lo largo del tiempo. Todos ellos fueron rechazados por el organismo regulador, citando manipulación del mercado y extrema volatilidad. Pero, ya os digo, ahora las cosas están empezando a cambiar y si no sacan uno, el dinero se irá al ETF canadiense o se irá a otros sitios. Al final, o sea que seguramente no tendrán más remedio que aprobarlos. Vanek, un gigante de inversiones estadounidense, hizo varios intentos para lanzar un ETF de Bitcoin. En diciembre del año pasado, Vanek solicitó un formulario ante la SEC para lanzar su primer ETF de Bitcoin llamado Vanek Bitcoin Trust. Hace unas semanas, el CBOE se presentó ante la SEC para alistar la propuesta de Bitcoin de Vanek, cotizando en el CBOE BZX Exchange si se aprueba. La propuesta se ha vuelto a enviar varias veces. Después de varios intentos fallidos, si la SEC aprueba la propuesta de Vanek, se convertiría en el primer producto de comercio abierto de Bitcoin en los Estados Unidos. Porque en otros sitios ya os digo que ya hay.
Vale la pena señalar que Estados Unidos es uno de los países con un gran interés en las criptomonedas, especialmente Bitcoin. Los primeros controles de estímulo de mayo de 2020 fueron de $1.200. Poco después, el popular exchange de criptomonedas Coinbase registró depósitos máximos de estadounidenses que usaban sus cheques de estímulo para invertir en criptomonedas. Que por cierto, ya sabéis que ese cheque de estímulo primero que se dio, ahora creo que costaría, pues no sé si, creo que se costaría el 5 veces más, o sea, han ganado un montón de dinero desde que invirtieron ese cheque, ¿no? Eh, Nos dice que existe la probabilidad, aunque en este punto es bastante especulativo, que la SEC finalmente apruebe un ETF de Bitcoin bajo una nueva administración. Bueno, yo creo que sí. Y no es porque sea una nueva administración ni nada, sino porque, más que nada, eh, lo que estamos diciendo es que ya hay ETFs en otros sitios y si Estados Unidos se va quedando atrás, pues eso no es bueno, ¿no? Ellos lo saben. Bien, y vamos con la noticia que os hablaba de Hacienda. Evidentemente hablo de la Hacienda en España, porque en otros países pues cada uno tendrá la suya. Y hablan aquí en general, porque también cada comunidad autónoma tendrá sus características particulares. Pero nos dice, y esto siempre os recomiendo que luego lo consultéis con un asesor fiscal, que las criptomonedas solo deben declararse a Hacienda este año, está hablando de este año, de la declaración de 2020, o sea, de lo que se hizo en el 2020, la declaración de que se hace este año en 2021. ¿Eh? Las criptomonedas solo deben declararse a Hacienda si se ha vendido o canjeado por otras. Por otras. No por fiat, sino cada transacción. ¿Eh? Esto siempre hay dudas, hay la gente que dice, no, cuando lo pase a fiat, no, cuando lo pases a fiat, no. La obligación es declarar cada operación. Si tú pasas de Cardano a BNB, tienes que declarar. Si pasas de BNB a Algorand, tienes que pagar. Cada paso, si pasas de Tether a Bitcoin, tienes que pagar. Si pasas de Bitcoin a Tether, tienes que pagar. Da igual. Cada paso que hagas es una operación. Lo que no tendrías que declarar nada es si tú metes fiat en un exchange, compras Bitcoin y te quedas con el Bitcoin, ahí no tienes que declarar nada. Tendrás que declarar en el momento que vendas ese Bitcoin. Mientras no hagas un cambio de moneda, no tienes nada que declarar. ¿Vale? El primer paso, perdón, el primer paso es meter fiat en un exchange y comprar criptomonedas. Si solo haces ese paso y te quedas ahí y no vendes nada y no la cambias por nada, esa criptomoneda que has comprado, no tienes que hacer nada. Es decir, imagínate, eres nuevo, metes en un exchange $1.000, compras $500 en Bitcoin, $100 en Cardano y te quedas ahí con los otros 400 por si compras más adelante otra cosa. No tienes que declarar nada si no has vendido eso, nada. Tienes los 500 metidos en Bitcoin, los 100 en Cardano y el dinero en efectivo. Nada tienes que declarar. Si luego con ese dinero en efectivo compras otro poco más de Bitcoin en otro punto para hacer una compra media, no tienes que declarar nada. Pero si cambias, por ejemplo, una pequeña parte de esos Bitcoin por IOTAs, por ejemplo, ya tienes que declarar. Porque ha habido un cambio de moneda. ¿Vale? Así es como funciona y así es lo que tienes que meter en la declaración. Aquí nos dice que los inversores que hayan apostado por las criptomonedas en 2020 y las hayan vendido posteriormente deben incluir sus operaciones en las declaraciones de la renta de este ejercicio, ya que tributan de la misma forma que cualquier otra ganancia patrimonial, según han explicado expertos consultados por Europa Press. Cotizan, o sea, tributan igual que las acciones, igual. La realidad es que hay mucho desconocimiento entre nuevos inversores en cómo proceder en la declaración de su posición en activos digitales y como consecuencia no toman ninguna acción, explica un responsable de Bitpanda en España. Según datos de ING, España es ya el tercer país por número de inversores en estos activos con 4 millones, solo por detrás de Turquía y Rumanía, y se espera que el mercado siga creciendo, ya que un 32% espera invertir en ellos y un 38% cree que son el futuro de los pagos. No sabía yo que estábamos en una posición tan alta. Muchos de ellos han empezado a invertir en criptomonedas en los últimos meses debido a la fuerte subida de algunas, que han llegado a dispararse más del 1000%.
Bitcoin, la más conocida, es un claro ejemplo. De los 4.000 dólares a los que cotizaba hace un año, ha pasado a costar 61.000. Otros criptoactivos como Ethereum, Ripple o Dogecoin han experimentado buenos rendimientos, aunque no son comparables al Bitcoin. A pesar de la popularidad de las criptomonedas, todavía no existe una legislación específica, aunque la Unión Europea ya está trabajando en ella. En cuanto a su regulación tributaria, tampoco se han avanzado mucho. Se ha avanzado mucho. El mercado de las criptomonedas está en continuo cambio. Es por ello que todavía no hay mucha regulación por parte de los gobiernos, comenta el responsable de Tax Scout en España, que espera que en los próximos años se establezcan normativas fiscales específicas. Un analista de XTB explica que aunque el mercado es más desconocido, la agencia tributaria está aplicando la regla general para estas inversiones, aunque coincide con Alejandro Zala en que muchos minoristas desconocen esta obligación de tributar. Tanto García como la startup Tax Scout explican que si el inversor se ha limitado a adquirir criptomonedas, lo que decíamos al principio, solo comprarlas y no las ha vendido para nada, no está obligado a declararlas, sino que deben hacerlo una vez las venda o las canjee por otros criptoactivos. Si es así, deberán incluirse en la casilla 389 de la declaración de la renta, explica la compañía. Si registra pérdidas con dichas operaciones, estas podrán compensarse hasta el 25%. No obstante, la declaración de estos activos podría complicarse si el contribuyente está en un pool de minería, es decir, es un minero. Si eres un minero es más complicado, ¿vale? Y tendrías que ser, según dice aquí, tendrías que darte de alta de autónomos y cumplir con las obligaciones de esa modalidad de trabajo, ¿no? De autónomos. Y nos dice que incluso probablemente tengas que pagar el IVA, aunque aquí no lo tienen claro ni siquiera ellos. Ni siquiera ellos. O sea que el tema de los mineros sí que es un poco más complicado. El tema de los inversores es como las acciones. Igual, no hay ninguna diferencia. Y aquí no nos está hablando de que este año sea necesario decir lo que tienes en ningún exchange extranjero. Seguramente eso, si no nos lo dice aquí, es porque ya será para el año siguiente. Y el año siguiente ya veremos a ver lo que dicen. De momento, aquí no dice nada de eso. Lo que sí que dice es que si tienes más de 700.000 euros, en algunas comunidades como Aragón dice 400.000, hay clientes que están obligados a pagar el impuesto de patrimonio. Entonces ya ahí sí que es diferente. Si tienes más de esa cantidad, pues sí que deberías declararlo, pero por esa otra parte de los impuestos que es el impuesto del patrimonio. Si tienes menos de esto y estás haciendo operaciones de compra-venta, lo que tienes que hacer es como si fueran acciones. Y seguramente lo preguntaréis, hay alguna página web que te ayuda a calcular todas las operaciones que has hecho, porque hay gente que dice, pero es que yo he hecho 1000 operaciones, no puedo andar calculando todas. Hay páginas que te lo calculan por ti y hablaremos de una de ellas pronto, porque tengo intención de hablar con alguno de ellos para ver qué nos cuentan sobre eso, ¿no? Entonces ya hablaremos, no quiero anticipar nada, pero que sepáis que, bueno, hay tiempo de sobra porque la declaración todavía no empieza, pero ya comentaremos los programas que existen para recopilar todas esas operaciones de los exchange, ¿vale? Nos dice que si el patrimonio es inferior a estos 700.000 y 400.000 euros, no es necesario que se presente dicho impuesto, el impuesto del patrimonio. Es decir, lo que nos está diciendo aquí son dos cosas. Dos tipos de impuestos. El impuesto normal de ganancias patrimoniales, es decir, lo que ganas haciendo operaciones, y otro es el impuesto del patrimonio. El impuesto de patrimonio, si no tienes más de 700.000 euros o más de 400.000 euros en Aragón o lo que sea en vuestra comunidad autónoma, ahí olvidaros de ese impuesto. No hay nada que declarar. Si tenéis más de eso, evidentemente, pues sí, ahí tendríais que incluir la declaración del impuesto de patrimonio. Pero, ya os digo, la mayoría de la gente seguramente no estará en esa situación. Y luego, para los demás, si no habéis vendido nada, si solo habéis comprado, no tenéis que declarar nada. Si habéis vendido, entonces sí, porque habéis hecho permuta, habéis hecho cambio de una moneda por otra y ahí ha habido una ganancia o una pérdida en ese momento. Así que eso es lo que se debería declarar. Nos dice que la campaña arranca el próximo 7 de abril y finaliza el 30 de junio. A partir del 6 de mayo los contribuyentes podrán realizarla de forma telefónica y desde el 2 de junio presencialmente. Vale, pues eso es lo que os quería comentar y ahora vamos con el análisis.
Bueno, tenemos aquí este gráfico que, si recordáis, lo tenemos dibujado desde hace ya, pues desde el día 8, más o menos, de marzo. No sé exactamente qué día fue, pero más o menos desde ese día o igual el 7. Y dibujamos lo que pensábamos que iba a hacer los precios. Y está haciendo eso. Exactamente. Entonces, no hay nada sorprendente en el mercado. No hay nada sorprendente. Lo que hay aquí, los movimientos que hay en esta, pues eso, la caída de ayer que cayó $3.000, etcétera. A ver, $3.000 no es nada. Si estamos en 60.000 es un 5%, 3.000. No es nada. Lo que pasa es que la gente viene acostumbrada de precios inferiores y se piensa que esto es súper volátil, $3.000. Un 5% en el Bitcoin no es nada. Esto es ruido. Si quitas el ruido, ¿qué te queda? La línea roja esta que tengo puesta aquí. Si quitas el ruido, te queda la línea roja. No pasa nada, está moviéndose como teníamos pensado que se iba a mover. Pero claro, hay gente que está ahí en el corto plazo, y en el corto plazo te ahogas con el ruido. Hay que salirse del corto plazo, hay que echar el gráfico hacia atrás. Y si echas el gráfico hacia atrás, ¿qué está haciendo? La línea roja. Durante algún día cae un poco más brusco, durante otros días sube un poco más brusco, pero ¿qué está haciendo? Esto, básicamente. No está haciendo otra cosa. Entonces, no hay que perder la perspectiva. Hay que volver siempre a echar la vista atrás. No centrarse solo en el corto plazo. La gente se centra en el corto plazo y así, pues se pierde, ¿no? Cuando al final vas donde tenías que ir. Vas donde tenías que ir. Y aquí, pues poco a poco parece que se va a ir hacia esa zona que estábamos diciendo. Hacia esa parte alta. Que puede ser tranquilamente los 73.000, los 78.000, depende de qué línea elija para frenarse, porque en esta tenemos los dos últimos máximos relativos y en la otra tenemos otros dos máximos. No, otros dos máximos no, es otra línea que tenía yo marcada por ahí, no sé de dónde, que era importante también. Pues cualquiera de esas dos líneas va a hacer de resistencia. ¿Pero qué está haciendo esto? Está haciendo eso exactamente. Así en el corto plazo parece que no. Cuanto más atrás te echas, que más desaparece el ruido. ¿Qué está haciendo? Esto. Cuando te acercas se ve el ruido. Pero aquí parece que va por esa línea justo encima. Y cuanto más te acercas dices, bueno, no tanto, ¿no? No va por esa línea justo. Pero es porque hay ruido en el corto plazo. Aléjate y mira. Si te alejas, ¿qué pasa? Que está yendo por donde tiene que ir. Olvidaros del ruido, ya os digo. Bien, vamos a mirar un poco más a corto plazo, pero por mirar un poco. Pero ya os digo, lo importante es mirar lo que está haciendo en el medio largo plazo, que es lo que nos interesa. Pero bueno, en el corto también a veces nos da pistas, ¿no? Ayer decíamos que el soporte estaba entre los 56.904 y 57.378 y ahí es donde ha rebotado, fijaros. No ha perdido el 56.904 con los cuerpos de la vela, que es lo importante. Las mechas sí. Aquí también la mecha se salió por arriba y aquí también, pero las mechas no cuentan, ya veis dónde se frenan los cuerpos. Se frena aquí, 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 aquí y aquí. Todos en el mismo nivel. Ese era el soporte importante, los 56.904. ¿Y qué ha hecho? Rebotar. ¿Que puede volver a caer? Sí, puede volver a caer, no se sabe. Corto plazo no se sabe. Medio plazo ya habéis visto a dónde va. Me da igual lo que haga el ruido que haga en el corto plazo, me da igual. Es ruido, es lo que os quiero hacer entender. No es... Es para sacar a la gente, para... Pues todos estos movimientos para romper stops, tanto los movimientos bruscos al alza como este a la baja. Lo normal es que vaya otra vez hacia la zona de 60.000 y poco a poco hacia arriba. Poco a poco hacia arriba. Las bolsas ayer cayeron. Vamos a verlo. Las bolsas ayer, sobre todo, fijaros, el SP500 tuvo una caída muy fuerte. Hoy está rebotando un poco. Esto influyó, evidentemente, en el movimiento bajista de ayer de Bitcoin. Pero son correcciones normales. Fijaros qué subida llevamos. Sobre todo en el Dow Jones y en el DAX. Si es que están en máximos, es que es normal que caiga algo. La gente ya está, venga a decir que si crack, que si no sé qué. Pero si estamos en máximos. Si hay una fuerza en el mercado tremenda, si no lo dejan caer.
Si el DAX, que está aquí arriba, que lleva una subida tremenda en los últimos días, si hubiese presión vendedora realmente estaría cayendo mucho ya y no está cayendo. Y no hay nada de presión vendedora, nada. Hay un poquito de ventas en las tecnológicas americanas, nada más. Nada más. Bien, seguimos con el análisis de las criptomonedas. Vamos a pasar al gráfico a diario y entramos con las altcoins. Tenemos One Inch subiendo de nuevo. Decíamos estos días que podía llegar hacia la zona de 9.686. Seguimos pensando lo mismo, pero tiene que superar la resistencia de los 8.580, este nivel que marcó ayer y antes de ayer. Bueno, 580 igual es un poco menos, lo estoy diciendo porque me pongo así más o menos encima y parece ese nivel, pero vamos a ajustarlo bien. Ahí. Una vez que rompa ese 8.542 es cuando posiblemente vaya a 9.686. A AVE yo creo que está en suelo, lo que pasa que no termina de reaccionar. Velas muy pequeñas. No terminan de reaccionar las monedas de finanzas descentralizadas. Yo creo que van a reaccionar cuando empiecen a caer fuerte las monedas que están relacionadas con NFTs. Porque es que es como que el dinero todo de la especulación se ha centrado ahí y las otras como que las ha dejado aparte. Y una vez que vuelvan otra vez es porque se han tenido que salir del otro lado. Entonces yo creo que va a haber un momento que haya que se produzca ese cambio, ¿no? Bien, Cardano, después de entrar en Coinbase, pues tuvo la caída, normal. Eh, el, la gente no espera al último momento para comprar. Si tú lo conoces ya de hace 2 días, no vas a esperar a que salga en Coinbase para comprar. Ya lo has comprado antes. La gente no espera el último momento para comprar. Compra en cuanto se sabe la noticia, que es cuando realmente tiene valor. Una vez que ya se sabe y todo el mundo la conoce, ya no tiene valor esa noticia. Así que bueno, por eso vinieron las caídas. Y puede caer un poco más todavía hacia la zona otra vez de los 1875. ADX apoyándose en el soporte de los 1800, ahí es buen nivel seguramente para rebotar hacia la zona de los 2100 por lo menos, aunque podría llegar luego más arriba, 2200, 2400, pero en principio hasta 2100. Acro está empezando también a comportarse bien, aunque hoy está corrigiendo un poco, pero poco a poco va avanzando hasta los 123 y después superar esos 123 podría darle subidas muy importantes. Algorand, a ver si me la carga, ya estamos con la conexión, voy a cambiar, seguramente voy a poner esta, que está un poquito lento. Vamos a ver si se carga el gráfico. Aquí tenemos Algorand. Aquí tenemos Algorand. Está con muy buena pinta. Ya ha hecho 2 intentos de ir a por los 2382. Uno fue ayer, otro fue hace unos días, el día que salió de los mínimos con fuerza. Y en cualquier momento va a ir a por ese nivel y los va a romper. La pinta técnica es buena, solo que el mercado no está todavía lo suficientemente fuerte como para que ocurra esa ruptura. ANT, que alguien me preguntó por ella, bueno, cayó hacia este nivel de soporte, en la zona de los 1090 más o menos, 1080. No llegó a tocar el soporte más abajo, que era donde nos parecía más ideal entrar, que era los 1046, y ya está rebotando bastante fuerte. Y es posible que siga subiendo un poco hacia la zona de los 1320. API, que también es otra que nos han preguntado, rompió la línea bajista y una vez rota esa línea bajista pues ha empezado a comportarse bastante bien, lleva 3 días bastante buenos. AirSwap vuelve a atacar los 720 y decíamos estos días que si lo rompe puede subir mucho hasta 900 y pico. Aquí tenemos el gráfico, 983 podría ser la resistencia, así que vamos a esperar a ver qué hace, pero la pinta es buena. Y ayer ya decíamos que estaba otra vez en zona de compra cuando estaba bajando un poco a la mañana. Estaba más o menos, no sé exactamente, pero en la zona de 614 o una cosa así. Atom sigue comportándose bien también. Buena vela para consolidar la zona de los 3700
44 y con posibilidades de ir a 4722. Audio corrigiendo, ya lleva unos cuantos días bajando y todavía podría caer más hacia la zona de los 1900. Sí, ha subido mucho últimamente y ya está un poco floja. AVAX empieza a subir y empieza a tener opciones de romper la resistencia. Se está poniendo bastante interesante. Al final funcionó bien el soporte que teníamos dibujado. Y lo teníamos dibujado desde hace muchísimo, ¿eh? Cuando empezó esta caída todavía estaba lejos y teníamos este soporte dibujado y ahí es donde ha rebotado realmente y parece que empieza a romper la resistencia. Podría subir hacia la zona de los 78.000. AXS continúa por debajo de la línea de tendencia y con opciones de corregir, ya lo decíamos ayer también. Band vuelve a intentar recuperar los 25.047, tercer día seguido que lo intenta, todavía no puede. El día que lo consiga seguramente subirá bastante, pero de momento le está costando mucho. Basic Attention Token, ya decíamos que tenía todo prácticamente descontado con esa subida. Esa subida es motivada por el anuncio de que se incluía en los fondos de Grayscale y ya parece que está todo el pescado vendido y seguramente volverá a corregir hacia la zona de 1800, incluso 1600. Cuando se conocen las noticias, lo mismo que os decía con Cardano, ya está todo descontado y ya empiezan a corregir. BIM, que alguien me preguntó recientemente, ayer decíamos que estaba situándose ya por encima de los 169, que posiblemente continuaría con ese movimiento alcista, y ahí la tenemos. Bell todavía no ha roto la resistencia de los 7.337. Si la rompe también continuará con ese movimiento alcista. Binance está estable. Últimamente esto sí que parece una estable coin. Porque no se mueve de esa zona de los 45.167. Ni para arriba ni para abajo. Se ha quedado muerta, pero muerta, muerta. Y es raro, es extrañísimo, ¿no? Que no se mueva en esa zona. Es como si hubiese ahí una demanda fija y una oferta fija y todo el rato negociándose a ese mismo nivel, ¿no? Vemos subidas de Bitcoin Cash SV, que parece que quiere salir del suelo. Fijaros que ha roto una resistencia y no me extrañaría que subiese hacia la zona de los 0,0048. Está muy castigada, es de las que no comentamos casi nunca, ni Bitcoin Cash ni Bitcoin Cash SV, porque han ido perdiendo posiciones en el CoinMarketCap rápidamente. Al final fueron pues un poco desastre estas monedas, ¿no? Bueno, Cake sigue en zona peligrosa, aunque está rebotando un poco, pero en esa zona que también si se pierde puede ser bastante peligroso. CHR rebota un poco, pero lleva varios días ya con tendencia bajista y es posible que este rebote pues se limite a muy poco y siga con ese movimiento bajista. Chilit también aguanta en la parte alta, pero también tiene una línea de tendencia inclinadísima que en cualquier momento seguramente quebrará. No puede ser mantener esta pendiente de subida, ¿no? Lo normal es romper esa línea y empezar a caer fuerte. Pero bueno, después buscaremos un suelo, evidentemente, porque seguimos pensando que el proyecto está muy bien, que tiene mucho interés, pero tiene mucho interés a los precios que estaban por aquí abajo. Aquí ya es como, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, tú puedes ser un aficionado a tu equipo de fútbol o de baloncesto y para ti tiene mucho interés ser socio de ese club, pero no a cualquier precio. Tú igual estás dispuesto a pagar 500 o 1000 euros por un abono de toda la temporada, pero si te ponen el abono a 10.000, pues no vas a pagar. Pues aquí es lo mismo. Este proyecto está muy bien cuando te lo ponen a un precio decente. Cuando te lo ponen a un precio exagerado, pues tendrás que esperar a que vuelva a precios normales. Y así con todos, ¿eh? No ese es el único que digo, ¿eh? Lo digo porque hay veces que decimos, no, es un proyecto muy bueno, ya, pero a ver, ¿a qué precio estás pagándolo? Tendrás que pagarlo al precio adecuado, ¿no? No a un precio justo, no a un precio desorbitado. Bueno, Compound retrocediendo un poco, pero también en una zona que parece ser un suelo. Es de las que también en cuanto haya ese cambio de las monedas relacionadas con NFTs a las monedas finanzas descentralizadas volverá a subir.
Aquí tenemos una moneda que está subiendo últimamente, que no la he analizado, que es COS, que no sé exactamente ni qué moneda es, ni por qué la tengo aquí. Seguramente me la ha pedido alguien alguna vez. Parece que está subiendo últimamente, pero es poco líquida. Ya se ve que los movimientos de las velas son muy erráticos. COTI sigue subiendo, a pesar de que parece que está en medio de una corrección, pero tiene ese repunte todavía, aunque pensamos que va a ir por debajo de los 594 y que va a caer bastante en las próximas semanas. Tiene que corregir también. CRO, que me han pedido que la analice, parece que está otra vez volviendo a subir. Más o menos, pues tiene resistencia en la zona de los 439. Y bueno, yo creo que mucho más allá de esa zona no la veo, ¿no? Pues esa zona de 400 y pico puede estar bien, pero más allá, en principio no la veo. Aunque parece que el gráfico se está poniendo mejor, no me da mucha confianza. CRV a puntito de romper la resistencia de los 469 y tiene todavía bastante potencial si rompe ese nivel. CTSI corrigiendo. Puede ir hacia la zona de los 446 porque se ha metido por debajo del 539. Vamos a ir un poco más para abajo. Digibyte se mantiene en la zona de los 120. Ahora mismo está a 121. Con posibilidad de salir hasta 140 incluso. Porque está empezando a consolidar esa zona. Y aunque estos días no daba buena impresión, ahora ya me está empezando a parecer que sí, que podría salir hacia esa zona de 140. Día se ha frenado en los 670, corrige un poco, no ha sido capaz de consolidar por encima de ese nivel, pero en cualquier momento irá de nuevo a por ese nivel y lo romperá posiblemente, porque está haciendo un doble suelo. Lo que pasa es que le está costando tiempo. DOT sigue sin salir de esa zona de soporte, lleva ya un montón de días ahí. No nos fiamos cada vez que repunta, porque ya vemos como luego vuelve a perder fuerza durante el día. Y da la sensación de que en cualquier momento puede perder ese soporte e ir a 55.397. DREP, que no la hemos analizado últimamente, bueno, casi nunca. Estamos viendo cómo está subiendo. Es una moneda que no tiene mucha historia, es una moneda que cotiza a unos precios bastante bajos, 40 satoshis, que parece que está empezando a reactivarse. De todas formas, no es muy recomendable esta moneda, ¿eh? Solo la comento porque está subiendo un 21% y era por curiosidad ver lo que estaba haciendo. No la recomendaría, ¿eh? No se me ocurriría. Bueno, ya sabéis que no son recomendaciones de todas formas, que son mis análisis. Cada uno tiene que hacer sus propias investigaciones. Elrond, zona de soporte, no hay mucho movimiento, está muy parecido que GRT, que la veremos un poco más adelante, y no termina de arrancar. La que sí que parece que arranca es ELF, está ahí a punto de pasar esa resistencia, que nos la dejó el último día. Nos dejó esa resistencia aquí. Y justo está ahí en ese nivel. Si pasa esa zona, la siguiente resistencia importante que tiene es en 745, que es esta de aquí, y luego ya los 805, con lo cual puede pegar un buen salto. ENJ, 4% abajo, todavía no rompe la línea, pero está muy cerquita, peligro, en cualquier momento la puede romper. EOS, parece que quiere subir, pero no termina de arrancar. La vela de hoy es importante porque si con la vela de hoy marcamos máximo en el cierre respecto a los cuerpos de los días anteriores, es posible que se empiece a desencadenar unos cuantos días de subida que le pueden llevar pues incluso hasta la zona de los 850 o 900. ¿Vale? Entonces es muy importante esta vela como cierre hoy. Ethereum también aguanta el nivel de soporte de momento y parece que tiene ganas de rebotar, parece, no lo sé. De todas formas está por debajo de la línea de suelo de este canal, ¿eh? También eso no es muy bueno, pero bueno, no se ha alejado demasiado, el soporte horizontal no lo ha perdido, que es la clave, si se pierde este soporte, adiós, y da la impresión de que podría rebotar hacia esa zona de los 0,03235. Vamos a ver. EWT sigue subiendo un poco,
parece que quiere despegar de ahí hacia la zona de los 38.000 quizás. Fed cae un poco y yo creo que va a entrar en fase correctiva en cualquier momento. Vamos a ver qué más hay por aquí. GRT, pues parecido que Elrond, como os decía, en esa zona ahí que parece que se aguanta, pero que hay peligro porque en un momento dado viene un movimiento de mercado feo en general y estas que están ahí al borde, que si sí que si no, pues como esta, como Elrond, como Binance, como DOT, que están ahí al borde, pues pueden perder esos soportes e incrementarse las ventas rápidamente. Así que están ahí un poco en la cuerda floja. Hard sigue consolidando para ir hacia los 5.431 seguramente. Creo que estos precios son buenos precios. ICX también rebotando en esos 3.151. Poco a poco posiblemente se vaya hacia los 3.700. Vamos a ver qué más hay por aquí. IOTA sigue con retrocesos, sigue dando oportunidades de acumular para el que no tenga en esa zona. Pienso que es un buen nivel. Cava vuelve a intentar ponerse por encima de los 10.324, está prácticamente ahí. Si lo consiguiese, volvería a ir hacia la zona de los 11.775 y desde ahí pues es posible que continúe la subida. Cómodo corrigiendo después de la gran subida que tuvo ayer. Puede apoyarse más o menos en la zona de los 285 y desde ahí volver a salir al alza. KSM, que alguien me ha preguntado por ella. Bueno, se me ha pasado Kyber Network, ahora vuelvo a Kyber Network. KSM pues está en máximos históricos, no hay mucho que decir y a mí no se me ocurriría comprar una moneda que está en máximos históricos contra el Bitcoin porque bueno, pues, el riesgo es bastante alto, entonces yo no entraría ahí. Kyber Network queriendo también volver a superar los 5.229, la vela de hoy también sigue siendo positiva, sigue siendo buena señal. Sabemos que hay un fundamental cerca, que es su actualización de la red al 3.0 y podría todavía tener bastante recorrido. Link, 1% de subida, no termina tampoco de comportarse muy bien. Sí que salió al alza el día que se conoció la noticia de que iba a entrar en Coinbase, perdón, en Grayscale, pero luego al día siguiente prácticamente perdió más de la mitad de lo ganado, casi todo en algunos momentos, y se le ve un poco floja en general. Litecoin también está muy floja, ya veis en mínimos históricos también, no termina de reaccionar. Maná se mantiene en la parte alta, pero pues lo mismo que os he dicho para otras que están relacionadas con los NFTs, en cualquier momento iniciará una corrección fuerte. Matic 680, bastante bien de momento, pero también con posibilidades de entrar en corrección, por lo menos hacia la zona de 500 o 450. O sea que son monedas que yo no entraría en esos niveles. Melon, fijaros ya dónde ha llegado, a los 1443. La comentábamos desde que rompía la resistencia, la línea de tendencia. Estaba en esa ruptura más o menos en 770 y ya está al doble, o ha estado al doble ya, prácticamente. Buena subida para Melon. Hay gente que seguramente la tendría comprada de esta zona de por aquí, de cuando dijimos que posiblemente podía ir a 1440. Se fue un poco para abajo y ya vemos cómo ha recuperado en el tiempo y al final da beneficios. Nano, de momento pues en zona de soporte, en esa zona pues vamos a ver qué es lo que hace, pero en principio seguimos pensando que puede romper los 817, a pesar de que la vela de hoy parece que es medio alcista o quiere salir de esa zona, pero no me convence demasiado, todavía. Nier acercándose a la línea de soporte, desde ahí en teoría debería rebotar en cuanto toque esa línea. Bueno, ya en estos precios ya tampoco está mal, 1040, es posible que vaya a 1200 en cualquier momento, con lo cual no es mal precio.
Neo intentando luchar con ese soporte de los 761, lo ha perdido ligeramente. Vamos a ver al cierre si es capaz de mantenerlo o no. Ocean, vemos como el rebote de ayer no va a más. Nosotros decíamos que todavía podía caer a 2289 y seguimos pensando que puede ser así. OGN sigue sin reaccionar, más o menos se consolida en esa zona de 1700, pero no termina de arrancar de nuevo. Pensamos que sí que puede hacerlo, pero de momento no lo está haciendo. Omisego en algún momento de la sesión de hoy ha llegado a estar en 1110. Ahora se va un poquito para atrás, pero está amenazando con superar esos 1035. Y si es capaz de superar esa zona, es factible que veamos los 1200 en el corto plazo. One Harmony, que ayer hablábamos de ella, sigue subiendo. Nosotros ya dijimos que no entraríamos en estas subidas locas, no entraríamos, no se nos ocurriría. Pero bueno, el que vaya desde abajo, desde los 69, pues puede seguir aguantando la posición, porque una vez que estás comprado y estás bien comprado, pues no hay problema para aguantar la posición alcista. Lo que no entraría es ahora, ya después de toda esta subida, a pesar de que ha subido hoy un 15%, yo no me arriesgo a comprar aquí, porque lo mismo que ganas un 15%, puedes perder un 20 o un 30. Entonces es echar una moneda al aire, y echar una moneda al aire no nos interesa. Por lo menos a mí no me interesa. Ontology también está consolidando como para salir desde esta zona hacia los 223 y romperlos. ORN sigue super alcista. Fijaros qué subida lleva desde que arrancó en la zona de 1176. Una subida bastante fuerte. Bien. Pearl continúa con esos movimientos bajistas. Ha intentado rebotar un poco, como decíamos ayer. Sí, algún pequeño rebote puede tener, pero seguramente para seguir bajando hacia la zona de 200, 180. En corto plazo, rebotes siempre puede haber en un movimiento bajista, pero simplemente son rebotes. Bueno, nos hemos pasado Orbs, que también está bastante activa. Alguien me pasó ayer alguna información sobre Orbs y estaba subiendo por algún motivo en concreto, sí. Lo que no recuerdo es qué motivo era, ya se me ha olvidado lo que era, pero sí que me pasaron información y había 2 o 3 monedas que estaban implicadas en algo y una de ellas era Orbs y por eso estaba subiendo, ¿no? Pero bueno, estas cosas ya sabéis. Entra FOMO, no sabemos hasta cuándo dura el FOMO y una vez que se termina el FOMO, pues luego vuelven a caer. Entonces, sin más. Bueno, QLC pierde de nuevo los 173. Esta vez no ha podido consolidar ese nivel. Vamos a ver si los siguientes días intenta de nuevo ponerse por encima. Si lo hace, pues no estaría mal porque podría seguir avanzando hacia 200 y pico, como hablábamos en los análisis anteriores. Y tampoco está mal que consolide, pues por ejemplo, en la zona de 159, que es este otro nivel de soporte nuevo. Aquí. Que podría ser el siguiente suelo, ¿no? Para volver a avanzar de nuevo. Siguiente escalón, digamos. Bueno, QSP también intentando consolidar esos 149, de momento está por debajo, pero bueno, no está mal después de la gran subida que ha tenido, una pequeña consolidación para volver a arrancar, eso puede ser lo normal, ¿no? Qtum también subiendo. Ayer hablábamos que el objetivo era superar esos 1229, lo ha superado ligeramente durante el día de hoy, ahora se ha vuelto un poco para atrás, pero es posible que siga subiendo y es posible que en el medio plazo la veamos en 1600 o más. Rift también parece que quiere empezar a arrancar. Ya ayer daba buenos síntomas, lo decíamos, parecía que quería reactivarse. Si cerraba en positivo, la vela era bastante bonita porque había dejado mecha por debajo y estaba empezando a recuperar esos 68. Y efectivamente, hoy se ha confirmado con movimiento alcista. Hemos llegado a estar en 73 incluso, ahora está en 70. Y esta vela no pinta nada mal, porque si cierra en positivo sigue siendo una vela que nos está queriendo marcar camino hacia los 80. Luego ya veremos a ver si se cumple o no, pero parece que sí que quiere marcar camino hacia esa zona. REN también parece que quiere despegar. Ayer lo intentó, se quedó un poquito corto, pero la vela de hoy también parece prometedora. Y en cualquier momento vamos a ver una vela grande alcista hacia la zona de 2200 o 2400.
RLC también queriendo hacer suelo en esa zona. Ya decíamos que mientras no pierda este nivel de aquí, que son los 3760, no hay ningún problema, y en cualquier momento, si hace una vela envolvente a la bajista que hizo ayer, que podría ser hoy o podría ser mañana, iremos otra vez a los 4754. Rose un poco floja, rompe la línea de tendencia. Es verdad que, bueno, no es una ruptura muy fuerte, no ha perdido el soporte de los 301, que también es quizás lo más importante. Pero está un poco floja. Después de haber roto máximos históricos, debería estar en subida libre, debería estar subiendo más. No lo está haciendo, pero esperemos que en cualquier momento vuelva a salir hacia esa zona de 380-400. RSR estable. Yo diría que igual. Esta está complicada, ¿eh? Esta moneda está complicada porque lo mismo puede salir muy fuerte al alza que volver a bajar a los 121. Yo apostaría por bajada a 121. Yo apostaría por bajada a 121 antes de volver a subir. Es complicado, ¿eh? Está en una situación muy complicada esta moneda para saber qué es lo que va a hacer. Run, sin embargo, se está decantando por bajadas. El rebote se quedó en nada. Esta vela, sobre todo del día 17, fue un fallo de intento alcista. Y al cerrar tan abajo y las velas siguientes empezar a ser bajistas, pues lo más probable es que perdamos el mínimo de los 9.395 y continúe descendiendo. Seguimos. Bueno, Sol se decanta a la baja también, es otra de las que hemos hablado recientemente, que estábamos diciendo que había perdido la línea de tendencia y que puede continuar cayendo. Lo que pasa es que le está costando arrancar el movimiento bajista, pero da la impresión de que sí que bajará. Bueno, STMX sigue subiendo a lo bestia. Arrancó en esa zona de los 20. Estaba medio muerta esta moneda. Y nada, llevamos 7 días tremendos. Desde los 20, pues hemos tocado 90. Casi ya. Si llega a 100 es un multiplicar por 5 en pocos días, ¿no? Si llega a 100. Ya estaba en 90. O sea que no le queda mucho para multiplicar por 5. Storg, buen comportamiento, rompe la resistencia de los... Bueno, no sé exactamente cuál es, porque como tengo aquí varios números, esta resistencia que tengo marcada aquí, claramente, y parece que continúa con el movimiento alcista. La verdad es que cuando rompió en esta zona de aquí, creo que es cuando la empezamos a comentar, esta zona de 1417, y no ha hecho más que subir desde entonces. Stratis, un poquito floja, es posible que vuelva a la zona de los 2500. STX repitiendo, la subida continúa, lo que pasa que la vela de hoy pues es una vela de consolidación, de pausa. Posiblemente mañana vuelva a ir al alza hacia la zona de 2500 igual. 2400 era en principio el objetivo a corto plazo, puede llegar un poco más. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tomo Chain vuelve a retroceder hacia la zona de los 4000. No ha llegado. No ha llegado a tocar justo los 4600, pero tocó 4555, bastante arriba, pero no termina de tocar la resistencia. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Unfi parece que empieza a acelerar esa caída hacia los 42.000 en un principio que hablábamos. Uniswap sigue estable, pero yo sigo pensando que puede caer a 41.397. Yo la veo un poco cara a Uniswap. Yo creo que está bastante... La gente tiene bastante FOMO con esta moneda. BET sigue en positivo, sigue en la parte alta. No pienso que vaya a ir muy lejos, pero de momento la están manteniendo ahí. La que ha perdido es VIP, que decíamos que si no caía de 145 todavía podía reaccionar, pero está perdiendo un poco de fuelle ya, ¿eh? Esta vela de hoy no es muy buena. Hombre, todavía hay opciones de que siga recuperando, pero esto es como un fallo, ¿no? Estaba para romper resistencias y de momento ha hecho un fallo. Si sale por encima, o sea, si no pierde, por ejemplo, este nivel de los 128, puede rebotar en cualquier momento y volver a construir un movimiento alcista, pero
Esta vela de hoy no es muy bonita porque debería haber aguantado los 143. Hombre, todavía no hemos terminado el día. Igual durante la tarde recupera y cierra por encima de 143 y cambia todo el panorama. Pero si cierra así, no es muy buena señal. El cierre será importante. Lo comentaremos en el vídeo de la noche. Bueno, Huawei bajando un 5%. Daba la impresión de que iba a rebotar hacia la zona de 705. De momento se está yendo un poco hacia los 558. OneChain consolidando tras un movimiento alcista muy importante que ha tenido. Podría caer un poco más hacia la zona de 1992, pero en cualquier momento creo que se va a volver a dar la vuelta hacia 2600. Waves, queriendo romper esa línea bajista, no lo consigue de momento. Ya sabéis, como hemos comentado en otras ocasiones, que Waves se suele comportar a veces contra tendencia. Entonces, de momento, como la tendencia en general es positiva, Waves le está costando, pero si llega en algún momento que se pone un poco bajistas las altcoins, pues es posible que tengamos reacción positiva en el caso de Waves, porque suele hacer eso. WRX continúa con el movimiento alcista, ha llegado a estar casi en 1996, parece que todavía le queda un poquito de subida. SEM más o menos repitiendo, no está muy claro si todavía va a caer más o esté en una zona ya de consolidación de suelo, ¿no? Ya veremos a ver los próximos días, pero no está muy claro de momento. Stellar sigue bajando, no reacciona. Monero pues también está en la parte baja y no termina de ni siquiera ir hacia los 4200. Ripple le toca bajada hoy en la zona de los 800 satoshis, bueno, más o menos ahí. XVS, zona de soporte de nuevo, zona de compra en teoría. ZK subiendo un 0,40%, que no es que sea mucho tampoco, parece que está en una zona estable. Cílica tampoco tiene prácticamente movimiento ahora mismo, posibilidades de ir a 284 a hacer soporte en esa zona. Y ZRX por encima de los 2534, queriendo consolidar. La subida de ayer en algunos momentos fue muy fuerte, después corrigió, dio opción de salir y ahora yo creo que es una zona en la que, bueno, si has salido, se puede volver a entrar. Yo creo que en esta zona de 2600 se puede volver a entrar porque el precio puede volver a ir a 2850, 2900. Y vamos con el Bitcoin ya para terminar. A ver cómo lo dejamos, casi en 59.000. Ahí lo tenemos, casi 59.000. Vamos a ver el corto plazo lo que está haciendo. Se está acercando de nuevo a esa zona de los 59.500. Y si rompiese esa zona, pues podríamos ir hacia la zona de 60.400, que sería la siguiente resistencia. Así que no mucho más, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.